Así es, tenemos nueva mochila Tech 2023, mochila que me va a acompañar, por ejemplo, ni más ni menos que a recoger los nuevos iPhone 15 Pro. Así que déjame que te cuente todo sobre esta mochila y sobre todo qué cosas tecnológicas son las que voy a llevar ahora en mi nueva mochila Tech 2023. Y bien, empecemos obviamente primero hablando de lo que es la propia mochila. Se trata de una mochila de la marca KF Concept, una mochila que me encanta porque ya utilizaba esta marca de mochilas en la mochila anterior y ahora tengo una mochila renovada porque me apetecía muchísimo cambiar y sobre todo cambiar a un tono de mochila mucho más negro porque le da un toque más profesional y le da un toque más elegante porque lo que buscaba era tener una mochila versátil que me permitiese utilizarla solamente para viajes de ocio, por así decirlo, o viajes relacionados con el canal, pero también que me pueda servir como mochila para viajar con mi trabajo. Bien, una de las cosas que me gusta de esta mochila por fuera es que tiene un montón de cosas súper útiles. Por ejemplo, aquí delante ya puedes estar viendo que tiene un pequeño ganchito que yo estoy utilizando para llevar mi AirTag. Creo que le da un toque visual bastante bonito y siempre va a servir, por si pierdes la mochila, poder localizarla. A la hora de cerrarla, como puedes ver, tiene dos hebillas frontales que además le dan un toque bastante divertido y bastante chulo, que te permiten regular y tensar perfectamente la mochila para que no se abra la tapa. Y por contra, para levantarla, oye, pues le levantas, quitas el ganchito y es sumamente cómodo poder abrir la tapa de esta mochila. Y luego dos cosas súper interesantes. Una, tiene una especie de hebillas que te permite sujetar, además con mucha firmeza, un trípode, lo cual lo hace súper cómodo porque al final el trípode no es algo que lleves siempre, entonces si no lo llevas se queda visualmente muy bonita, pero si necesitas llevarlo lo puedes llevar sin ningún problema y también queda sobre todo súper sujeto. Y luego en el otro lateral me encanta porque tiene el típico huequecito elástico que te permite poder llevar una pequeña botella de agua, botella que yo la que he ido llevando durante este tiempo es la botella de Rhinoshield, una botella que no solo te deja poner el móvil también con MagSafe sujeto a la botella, sino que además también es metálica y por tanto conserva el agua fresquita o calentita, si es que te llevas agua caliente, por ejemplo, para hacerte un café. Y algo fantástico para los que viajáis con maleta muchísimo es que la parte de detrás, y esto me apetecía mucho tenerlo porque no lo tenía hasta el momento en las mochilas, tiene una cinta firme que te permite poder establecer esta mochila en la propia maleta de viaje. Y bien, comencemos a desgranar todo lo que tenemos dentro de la mochila, que estoy seguro de que os interesa muchísimo. Bien, lo primero que encontramos es un compartimento, digamos, superior, aquí en esta parte de aquí, que nos permite llevar cualquier tipo de producto que queramos que sea un poquito más grande, pero separado del compartimento principal. En mi caso, ¿qué es lo que yo estoy llevando? En primer lugar, ¿qué llevo? Pues llevo la fundita con los auriculares de Soundcore Space One, unos auriculares que llevo una semana y pico probando y que ya probablemente tengáis la review en el canal, y si no está todavía publicada estará muy pero que muy pronto. Luego también llevo dos funditas, aparte de la que tengo puesta del iPhone, suelo llevar alguna funda cuando viajo por ir cambiándola. Tenemos en este caso sí, las dos de Rhinoshield, tenemos la de Marvel y tenemos también la de Rhinoshield, la sólida en color verde, dos funditas que sinceramente me encantan y me gusta muchísimo. Y luego tenemos, porque fijaros, la mochila, yo creo que en esta cámara lo vais a ver, tiene aquí para poder llevar un llavero colgando, un AirTag o lo que quieras. Y yo, en mi caso, lo que llevo cogido con un mosquetón, gracias a la funda que lleva puesta, son mis AirPods Pro de segunda generación. Unos AirPods que siempre, pase lo que pase, me acompañan en los viajes. Generalmente me llevo unos auriculares de diadema. Hasta la fecha me llevaba los AirPods Max, ahora me estoy llevando estos Soundcore y obviamente vienen siempre conmigo los AirPods Pro porque nunca sabes cuándo puedes necesitar algo más pequeñito pero que te cumpla con esa función. Después la mochila aquí tiene una serie de compartimentos que básicamente puedes llevar pues tarjetas, cables, lo que quieras. Yo aquí lo que llevo en este momento es este adaptador de Lightning a tarjeta SD para poder sacar de la cámara cualquier foto que haga y poder sacarla directamente a mi iPhone. Se me olvidaba que la tenía cargando mi batería MagSafe de Anker, absolutamente imprescindible en cualquier viaje que haga. Batería MagSafe, en este caso de Anker, muy top para poder viajar con tu iPhone. Y vamos directamente a abrir nuestro compartimento. Bien, para abrirlo muy sencillo, tenemos la cremallera y esto me encanta. Fijaros, una vez que abres la cremallera, aunque le tires,
mirad lo que pasa. Tenemos aquí unas cuerdas protectoras que van muy bien para si abres, sobre todo accidentalmente o no lo tienes del todo bien cerrado, que pueda quedarse sujeto y que no se caiga. Por cierto, qué mal me manejo con la zurda, de verdad. Vale, y ahora automáticamente sí podemos proceder a abrir. Fijaros, muy importante, voy a darle la vuelta para que lo veáis. Aquí tenemos en la propia tapa un protector y un compartimento que va cogido con velcro y además un velcro que coge bastante fuerte, donde puedes llevar tu portátil. Fijaros si es grande el espacio y la mochila en sí, que yo llevo no solamente, como podéis estar viendo, mi MacBook Pro de 16 pulgadas, aquí lo tenemos, sino que además, como es el caso, también llevo mi iPad Pro de 12,9 pulgadas, inclusive con su Apple Pencil. Entonces, como podéis ver, es un compartimento en el que le caben bastante cosa. Y bien, una vez que habéis visto ese compartimento, tenemos el principal, que este es el que todo creador de contenido necesita poder almacenar de una forma cómoda todos sus productos. Bien, tenemos primero por aquí una zona de ganchitos, que donde tenemos es, si lo quitas, yo llevo un cargador de 100 vatios con multipuerto que siempre me acompaña, es de la marca Ugreen y funciona francamente bien, y por eso siempre que voy de viaje me lo llevo. Luego tenemos el cable MagSafe para cargar el portátil, aunque utilizo, como veis, el cabezal que os comentaba, y luego en el tercer compartimento no llevo nada. Pero bien, en el compartimento principal, ¿qué llevamos? Principalmente el soporte o el, digamos, mini trípode que utilizo para grabar vlog. El cabezal de arriba es de Hobby y la parte de abajo es de la marca Moman, creo. A ver, déjame que lo mire. Sí, de la marca Moman. Por supuesto, no hace falta que os lo diga. En la cajita de la descripción tenéis acceso completo a todos los productos que estáis viendo aquí. Después tenemos esta fundita que parece de gafas, pero no lo es. Es donde suelo llevar los micrófonos de Rode. Ahora mismo está puesto uno en la cámara y otro lo tengo puesto yo en la solapa. Entonces suele ir aquí todo guardadito con su propio cable de carga para que no se nos extravíe. Después, ¿qué más llevamos? Llevamos también de Rode una fundita pequeña donde llevo la parte final de la boya del micrófono y donde llevo también los peluches de los micrófonos Rode que te acabo de comentar, esos peluchitos que se ponen en la parte de arriba, ¿vale? Estos, digamos, pues eso, peluchitos, no sé cómo llamarlo, filtros antipop o filtros antiviento, no sé cómo llamarlo. Luego tenemos un pequeño compartimento, porque esto es una de las cosas que me chifla de este tipo de mochilas, que todo esto de aquí lo puedes quitar con velcros, como puedes escuchar, y puedes personalizarlo como tú quieras, a tu antojo. ¿Yo qué llevo? Llevo un compartimento pequeñito donde siempre llevo un trapo de microfibra seco para poder limpiar pues las lentes, bueno, realmente la lente no por dentro sino por la parte de fuera, poder limpiar la pantalla del iPhone, poder limpiar la pantalla del MacBook, en fin, todo el tipo de pantallas. Después, objetivos siempre tengo tres. Uno va puesto siempre en la cámara, que está ahora mismo puesto, y luego voy jugando con dos, con mi Sigma 1.4 16 milímetros lente fija, muy bien para grabar sobre todo en muy bajas condiciones de luz. Y luego todo lo contrario, para grabar solo en buenas condiciones de luz y principalmente en vlog, mi 10-18. Como la cámara que tengo es full frame y esto es para APS-C, pues siempre se aplica un recorte y realmente no empieza en 10, empieza en 15 porque se multiplica por 1,5. Pero bueno, pronto adquiriré un nuevo objetivo. Por cierto, por aquí se me olvidaba, que ahora te diré dónde están, tenemos la base de carga para las baterías de la cámara. Siempre tengo 3 baterías en danza, la que va puesta, y 2 de reserva que siempre están cargadas, 2 funditas para los filtros de densidad neutra. Luego, esto es una adquisición que tengo desde hace bien poco, la compré para el verano porque necesitaba hacer un clip en condiciones de luz muy bajas y compré de Moman una luz tipo LED que la puedes encender, a ver si no os deslumbro demasiado, y puedes ajustar la intensidad de la luz e incluso el color de la luz en cuanto a más cálido o más frío. Me parece que es súper cómoda, le dura un montón la batería y apenas se calienta. De hecho, te viene con la fundita para poder guardarlo y con un acople para que puedas enroscarlo y, bueno, pues acoplarlo, como dice su propia palabra, a la cámara de fotos, a la zona de la zapata, lo cual, oye, pues súper bien, como te digo. Después tenemos, fundamental para los que manejamos este tipo de cámaras, una herramienta pues multiusos, no sé cómo decirte, pues lleva llaves de Allen y el destornillador plano. Lo utilizo principalmente cuando además necesito poner la cámara en el estabilizador. Normalmente ahí es cuando sí que sí o sí necesito esta pieza. Y después lo último que tengo, que siempre me llevo de viaje por no llevarme el estabilizador de la cámara, me llevo el estabilizador de DJI para el iPhone. Como puedes estar viendo, lleva aquí un bolsillito que si lo abres tienes acceso desde fuera al compartimento principal, y donde yo llevo actualmente en estos dos bolsillitos dos cosas. Son, en uno de ellos llevo una batería extra para la cámara, así como también una
tarjeta SD adicional. Esta no es la mejor del mundo porque, bueno, tiene 512 GB, pero no me permite grabar en esta cámara que tengo ahora nueva con la máxima calidad. No obstante, me viene muy bien, pues oye, pues para un momento determinado, una emergencia, poder utilizarla. Y luego, en la otro espacio, llevo la segunda batería adicional que os mencionaba. Y eso es todo lo que llevo yo en mi mochila Tech para poder viajar. Una cosa importante es que depende dónde vaya, llevo también el dron. Entonces, cuando llevo el dron, ¿qué es lo que hago? Pues los auriculares pasan al compartimento principal y en la parte de arriba se queda por completo el dron él solo, para que vaya protegido y sin dañarse. Como veis, me parece que es una mochila verdaderamente increíble. Fijaros todo lo que cabe dentro de la mochila, y eso que no va ni mucho menos llena a tope, porque directamente una de las cosas que me he planteado para estos próximos viajes es dejar de hacer como siempre, que llevaba la mochila infinitamente o increíblemente llena. Mi gran amigo Javi Pruden lo saben, siempre viajaba con la mochila súper llena. El objetivo para este año era reducir el peso que le cargo a la espalda, porque al final me llevaba tantísimos trastos que no utilizaba para nada, que son innecesarios, y ahora me llevo tan solo lo necesario para poder funcionar. Bueno, David, si te llevas el iPad y el MacBook Pro, quizá no es tan necesario ambos. Pues sí, es cierto, pero por si acaso siempre me llevo los dos. Y por cierto, también me llevo la cámara que estás viendo ahora mismo en pantalla, que es mi nueva cámara, la Sony ZV-E1. Una cámara que ahora mismo estoy todavía en ese proceso de aprendizaje a utilizarla, pero que es una cámara que me da una versatilidad increíble, porque hace vídeo en grandísima calidad, mejor que mi Sony A6400 que tenía, pero con bastante menos dificultad para manejarla. Tiene menos botones, menos diales y menos cosas que para un profesional va a echar en falta, pero para personas como yo, súper aficionadas y que, reconociéndolo, me cuesta mucho dominar todo el mundo de la fotografía y el vídeo, pues nos viene genial que no tenga tanta complicación. Y además puedo grabar, en este caso en formato PAL, hasta 100 frames por segundo, lo cual, oye, y en 4K, importante, lo cual grabar cámaras lentas en 4K, oye, mola. Y mola un montón. Pues familia, hasta aquí el vídeo de mi nueva mochila Tech. Espero que haya quedado un vídeo rápido para que podáis ver todo lo que yo llevo en mi mochila tecnológica. Recordad por última vez que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo, así como el enlace a la comunidad VIP de Telegram, una comunidad en la que clicando podéis uniros y podéis conocer los entresijos del canal, porque sí, ahí es donde os cuento todos esos pequeños detalles que aquí en los vídeos no veis. Y ahora, antes de irme, recuerda que puedes ir a ver este vídeo, que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Y oye, si lo dice el algoritmo de YouTube, será porque te conoce y sabe que te va a gustar. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.